Buenas tardes, buenos días para muchos de vosotros. Aquí son la 1 del mediodía. Estoy en Medjugorje. Bienvenidos a este nuevo programa de Escuela de Amor, la paz del Señor. Tengo detrás de mí la cima del monte Podbordo. Ahora después os lo voy a enseñar un poquito más. Como todos sabéis, grabo con antelación. Hoy es día 2 de junio del año 2016. Este programa lo veréis posterior. Y a posteriori quería hablaros desde aquí del mensaje que nos toca comentar, que es el 2 de abril del año 2005. En el programa anterior también estuvimos comentando un mensaje que dio la Virgen de esa misma fecha, del 2 de abril de 2005, pero ese mensaje lo dio a Mirjana, y este otro que hoy vamos a comentar se lo dio en el mismo día a Iván, otro vidente de Medjugorje. ¿Qué es lo que sucedió? Pues en esta fecha, 2 de abril de 2005, Mirjana estaba aquí en Medjugorje, pero Iván no. Esto que os voy a contar ahora y de lo que vamos a hablar hoy en Escuela de Amor es lo que hacía Iván en esa fecha. Iván estaba de misión por Estados Unidos el 2 de abril del año 2005. ¿Y qué había sucedido en esa fecha, alrededor de esa fecha? Pues bien, al día siguiente, día 3 de abril de este año 2005, era el día de la Divina Misericordia. Él tuvo que ir a Bangor, está en Maine. Allí fue a dar una charla y observó que las personas estaban consternadas porque había fallecido el Santo Padre, Juan Pablo II, el que hoy conocemos como San Juan Pablo II, porque ya ha sido canonizado. Iván le habló a la audiencia de allí de Maine de que la víspera del día anterior, es decir, el día 2 de abril, cuando tuvo su aparición diaria, justo unas horas después de que había fallecido Juan Pablo II, digo unas horas después porque sabéis que el horario en Europa y en Estados Unidos difiere, pero aunque difiera ese horario, ocurrió esto que él contaba unas horas posterior. Explicó cómo la Virgen, cuando se le apareció, estaba a solas como de costumbre, pero luego el mismísimo Santo Padre apareció a la izquierda de la gospa. Llevaba una larga túnica blanca y una capa dorada. Iván dijo que se le veía muy joven al Santo Padre, a Juan Pablo II, y que ambos, tanto el Papa como la Virgen, estaban muy felices. ¿Qué mensaje fue el que dio la Virgen a Iván? ¿Qué le dijo y qué explicó Iván el día 3 de abril a todas estas personas que estaban en esa charla allí en Estados Unidos? La Virgen le dijo: Él es mi hijo, está conmigo. Este es el mensaje que hoy vamos a comentar. Fijaos, ¿por qué me he puesto aquí hoy para grabar? Estoy en el alojamiento, en una terraza, frente al monte Podbordo. Pues os lo voy a enseñar. Cuando la Reina de la Paz nos está hablando y nos da mensajes, nos trata de explicar y de volver la mirada hacia Dios. ¿Qué nos explica? Que lo que comenzó en Fátima lo culmina desde aquí, desde Medjugorje. Una gran gracia para todos nosotros, una gracia especial para toda la Iglesia, para todas las personas que puedan venir o no aquí a Medjugorje y que puedan vivir sus mensajes, que son todas las personas de este mundo, porque Reina de la Paz lo hace posible y porque la Virgen da su gracia a todos aquellos que vivan sus palabras y sus mensajes. Esto que veis en el fondo, veis así como un tejadito, es una cruz de madera que hay cerca de la imagen de
La Gospa aquí en el monte Pósvoro está un poquito tapada con todo el verde que hay, pero podéis ver el caminito y el sendero que hay de piedras que los peregrinos han ido haciendo a base de subir constantemente, rezando a este lugar de las apariciones. Bien, una vez visto, vamos a retomar el programa. Como veis, se ve gente como puntitos subiendo. Son personas que están rezando y que van allí para orar y que la Virgen, la Reina de la Paz, les hable. Este lugar es especial, ya lo hemos dicho muchas veces. En él la Reina de la Paz nos está hablando a todos. Pero ¿qué es lo que hoy tenemos que aprender y conocer con el mensaje de la Reina de la Paz en el que nos habla Iván? Le dijo: Él es mi hijo, está conmigo. Él está de misión. Muchas veces nos preguntáis, ¿qué hacen los videntes? Hablar de la Reina de la Paz a todo el mundo. Esa es su misión. Tantas veces ha ido a dar conferencias y charlas, Iván, que él de hecho vive allí, en Estados Unidos, gran parte del año, pero tiene aquí una casa y viene aquí mucho, constantemente, sobre todo en el verano, primavera-verano. Bien, ¿qué relación tiene esto que le pasó? Es decir, fallece Juan Pablo II, en la aparición del día 2 de abril de 2005, él ve a la Virgen, habla con ella y ve también al Santo Padre. ¿Qué tiene que ver Medjugorje? ¿Qué tiene que ver este Papa y la divina providencia y la divina misericordia? Porque es todo lo que se está viviendo aquí en Medjugorje y lo que están viviendo los videntes y nos transmiten a nosotros. Pues es ni más ni menos que avanzar en el mensaje que dio la Virgen de Fátima. Vamos a recordar qué fue lo que dijo la Virgen en Fátima y qué ha pasado después y qué relación hay con todo esto. La Virgen en Fátima lo que dijo en sus apariciones a estos tres niños, a Francisco, Jacinta y Lucía, fue que rezaran el rosario por los pecadores, que hicieran penitencia y sacrificios, porque la paz estaba en peligro, la paz del mundo. Rusia vivía prácticamente en el comunismo, ellos no sabían apenas leer y escribir, no tenían ni idea de quién era Rusia, pensaban que era una señora que se llamaba así y había que rezar por ella. Y bueno, pues así la Virgen le habló a todo el mundo a través de unos niños pequeños, más bien analfabetos. La Virgen da este mensaje, da unos secretos. En 1981, Juan Pablo II sufre un atentado en Roma. Un musulmán atenta contra su vida, pero la mano de la Virgen desvía esa bala, ese disparo, y aunque le hiere y le entra en el cuerpo, no le mata directamente y va esa bala al corazón del Papa, entonces Juan Pablo II. Él, cuando después de estar en el hospital y ver todo lo que había sucedido y despertar de aquello que le ocurrió, dijo: solo la Virgen ha podido hacer que no muera. Entonces le dijeron: Santo Padre, es el día de la Virgen de Fátima. Hablaron, rezaron y fue posteriormente cuando se dio a conocer el tercer secreto de Fátima. ¿Quién recibió esto? Pues fijaos, los niños eran tres, dos de ellos murieron pronto, pequeños, pero Lucía estuvo viviendo mucho tiempo, se hizo religiosa. Sor Lucía se la conoce, ella escribió varios libros y escribió todos estos textos y secretos que recibió de la Virgen. Una de las cosas que la Virgen le dijo a los niños fue la promesa de que todos aquellos que rezaran el rosario, se confesaran y comulgaran el primer sábado de los 9 primeros meses del año y rezasen después meditando los misterios del rosario, acompañando a la Virgen en sus dolores, en su vida, lo que sufrió, la Virgen les asistiría, su presencia estaría con ellos, les acompañaría, les salvaría. Bien, esta promesa y todo esto que dijo la Virgen en Fátima lo recuerdo porque aquí ha dicho la Virgen que lo que comenzó en Fátima lo culmina. Si esto fue lo que ocurrió en Fátima, Juan Pablo II
¿Qué tiene que ver con todo esto? Pues en su vida amó mucho a la Virgen, tanto es así que le prometió que ir a cada sitio donde fuera, pueblo, ciudad, país, a un lugar mariano, a una iglesia o templo dedicado a la Virgen, y orar para que hubiese vocaciones santas y para que la Virgen, ella, fuera la que suscitase vocaciones sacerdotales que quisieran consagrarse a su corazón y que así amasen tanto a Jesús que dieran la vida por la iglesia. Y así se renovara la iglesia. Eso es lo que la promesa y el amor que hizo Juan Pablo II a la Virgen, puesto que él había perdido muy joven, de muy niño, a su madre y se refugió en su corazón. La Virgen de Fátima dice que acudamos a su corazón, que recemos por los pecadores y nos refugiemos a ella, es decir, nos consagremos a su corazón. ¿Qué sucede con todo esto? Pues que empieza la relación entre el Santo Padre, Juan Pablo II, y Fátima desde muy joven. No había ocurrido todavía el atentado que sufrió y ya había una gran vinculación. Es entonces cuando le ocurre ese atentado al Papa, se corrobora cómo la Virgen de Fátima le da una gran misión. Cuando más adelante, unos pocos años, Juan Pablo II conoce de primera mano por sacerdotes y el ambiente eclesial en Roma la existencia de Medjugorje, él lo va a proteger, mucho antes incluso de que la Virgen diera el mensaje de que lo que ha comenzado en Fátima lo culmina aquí en Medjugorje. Ya Juan Pablo II protegía, amaba y quería a todo lo que estaba aconteciendo aquí, pero él, por ser Papa y por todo lo que tiene que hacer y la prudencia que tiene que vivir y como los pasos que se tienen que dar para aprobar unas apariciones, sabía que tenía que esperar. Cuando esto ocurre, tenemos que tener en cuenta qué cosas vivió Juan Pablo II. Juan Pablo II avivó las vocaciones en la Iglesia, todo tipo de vocaciones, especialmente las vocaciones jóvenes, familias, y incentivó, promovió las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y fijaos qué coincidencia, fue un poco después de que Fray Slasco, el sacerdote párroco de aquí de Medjugorje, por los mensajes de la Virgen aquí de Medjugorje, que le dice activa a los jóvenes, en el año 1983, 84, 82, ya empezó a dar mensajes para los jóvenes, él decide hacer un festival de jóvenes. Al poco tiempo, Juan Pablo II hace las Jornadas Mundiales de Jóvenes. A cada se elegía, y se sigue haciendo, una ciudad, un país, y se va a hacer un encuentro para todos los jóvenes católicos allí en esa ciudad. Toda la Iglesia se moviliza. Es un encuentro mundial. Bien, pues todo esto tiene que ver con la Virgen. La Virgen quiere que los jóvenes sean activos, que la oren, que la pidan, que se consagren. ¿Qué más sucede aparte de esto? Cuando cae el muro de Berlín, la importancia que tuvo la relación la Iglesia Católica, Juan Pablo II, y toda la ayuda y oración por la cual él y muchos obispos intercedieron. Y también cómo todas las profecías de Fátima se han ido cumpliendo. Y ya existía la aparición de Medjugorje. Los mensajes de la Virgen, ya estaba ella aquí dándolos. ¿Por qué voy diciendo todo esto? Pues porque uno de los frutos grandes de Fátima es el gran movimiento sacerdotal mariano. Muchos sacerdotes consagrados a la Virgen de Fátima llevan este mensaje, viven este mensaje, rezan constantemente el rosario y promueven estos primeros 9 sábados de mes. A las personas les enseñan, les inculcan todo esto. Esto es lo que dijo la Virgen en Fátima. Incluso vosotros, a los que les guste leer, podéis escuchar cómo Benedicto XVI lo habla y lo explica un poco y lo relaciona con los signos de los tiempos, con una entrevista que le hicieron y que está escrita en un libro, Luz para el Mundo.
Bien, él explica que no se reveló el tercer secreto, siendo él cardenal, por satisfacer la curiosidad, sino para mostrar al mundo entero que no hay que apagar las profecías, que esto estaba dicho, escrito, y esto así sucedió. Bien, así se mostró a todas las personas. Iván, cuando el día 2 de abril del año 2005 ve a la Virgen, ve al Santo Padre allí al lado, empieza a comprender, que ya lo comprendía, empieza a comprender lo que nosotros hoy intentamos hablar. La Virgen, su venida, es para traer el reino de Dios, su anuncio, como hizo Jesús, como nos cuenta en el Evangelio, para que llegue a nosotros. Es decir, hay muchas personas que el reino de Dios va a llegar únicamente por las apariciones de la Virgen. ¿Es así? Muchas personas no son capaces, por ejemplo, de comprender una cosa con un profesor, pero cambian de profesor y lo entienden perfectamente. Cambian de profesora y lo entienden perfectamente. A muchas personas les sucede así. ¿Qué es lo que dijo en Fátima? Os lo he explicado hace un momento. Rosario, penitencia, sacrificios, los 9 primeros meses de mes, esa promesa. ¿Qué es lo que dice la Virgen en Medjugorje? Pues un poco más. No dice un rosario, dice 4 partes del rosario, hasta tener 3 horas de oración todos los días. En esas 3 horas está incluida la misa diaria. ¿Qué dice la Virgen? Confesión y comunión, no solo los primeros 9 meses, perdón, los primeros sábados de mes, los 9 primeros sábados de los primeros meses de... ¡Oh, qué lío! El primer sábado de los 9 meses primeros del año, eso es. Sino que dice confesión todos los meses del año. ¿Que necesites más confesión? Pues más. ¿Qué es lo que nos dice la Virgen? Pues que profundicemos y meditemos la Sagrada Escritura. ¿Y qué sacrificio y penitencia nos pide? Es muy concreta. Ayuno, pan y agua, miércoles y viernes. Es decir, es un poco, un avance más en esto que nos dijo en Fátima. Así toda la Iglesia se renueva y todos formamos con la Virgen, consagrados a ella, un solo pueblo. Esto es lo que fue inicialmente el origen de la Iglesia, pero la Virgen está viendo algo, Dios está viendo algo, que no es lo que inicialmente era la Iglesia, y por eso nos manda la Virgen. Por eso tenemos estas apariciones y otras muchas apariciones que ya ha probado la Iglesia Católica en muchos lugares del mundo, no solo Fátima. Cuando nosotros conocemos las órdenes religiosas, voy a poner este ejemplo como puedo poner otro, sabemos que se renuevan cuando vuelven al origen, a su fundador. Bien, la Iglesia tiene que volver a los primeros cristianos, a la Iglesia primitiva, no para andar pleiteando y que seamos perseguidos como los primeros cristianos, que seguramente ocurrirá, sino para que vivamos con la fe y el fervor y ese amor a la Eucaristía, que ellos ayunaban y mucho, y hacían mucha oración en comunidad, juntos, unidos, y no había esa disgregación de grupos o de carisma, sino que todos formaban un solo pueblo, el pueblo de los cristianos, así les empezaron a llamar en Antioquía. Iván, cuando está en Estados Unidos y ve a la Virgen, ve al Santo Padre y tiene este mensaje en el que dice: este es mi hijo, la Virgen así se lo explica. Él allí lo que estaba haciendo era hablar de todos los mensajes que había recibido de la Virgen y cómo la Virgen nos pide vivir la paz. Las 3 horas de oración, la confesión, la Biblia, todo eso son un medio para vivir el reino de Dios y vivir la paz de Dios, que Dios esté en nuestro corazón. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ya no lo dice la liturgia, no lo dice la Sagrada Escritura. Un solo Dios, una sola fe. Esto es lo que está haciendo, viniendo la Virgen, imitando a Jesús, imitando a la Virgen. Nosotros al consagrarnos a ella, nos consagramos a Jesús, es decir,
a los sagrados corazones, estar unidos, porque Iván lo que recibió fue el mensaje de este es mi hijo, el Santo Padre. Es decir, un sacerdote hijo de la Virgen, que es lo mismo que cuando leemos en San Juan, he aquí a tu madre. La Virgen nos hace de forma sencilla y con palabras o con hechos entender muchas cosas que de otro modo no avanzamos, no entendemos en la Iglesia o no somos capaces de vivirlos, aunque sí lo sepamos en la teoría. Desde aquí me despido de todos vosotros, espero que podáis comprender cómo la Virgen va haciendo que aprendamos, que caminemos y que avancemos en esto que dice la Virgen en Fátima, que aquí culmina aquella gracia, que hay un avance y un crecimiento espiritual grande, mucho mayor, de aquel que ya inició allí, en los años 1917, 16, bueno, todo este tiempo, hasta que luego después lo aprobó la Virgen, lo aprobó la Iglesia. La Virgen ha seguido caminando con nosotros y ahora nos vuelve a llamar para que aprendamos de nuevo en su escuela. Así que desde aquí me despido. Espero que cuando vosotros tengáis que hablar, entender o evangelizar qué es Fátima, qué es Medjugorje, cómo está unida la relación, es como pasar de curso en el colegio, un poco más, avanzar un poco más. Cuando uno llega al colegio no lee ni escribe, ni tiene los mismos deberes que cuando termina la etapa escolar. Esto es lo que quiere la Virgen, que crezcamos espiritualmente y que vayamos entendiendo un poco más de lo que ella nos da y nos quiere entregar. Un abrazo para todos y que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal. La paz del Señor.